Muy bien, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Perdonen a mi gato que está llorando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos ya en la última charla de este ciclo enfocados en el mes del autismo. Y bueno, tenemos el gusto de tener con nosotras a Vicky Zampi, quien amablemente nos ha proporcionado esta ayuda, esta colaboración. Y bueno, empezamos, yo voy a estar en la moderación, soy Alejandra Montoya y voy a ir admitiendo, no puedo hacer dos cosas a la vez, así que me perdonarán si me distraigo porque estoy admitiendo. Bueno, tenemos a Victoria Zampi. Ella es comunicadora, docente, líder de equipos, mamá y orgullosamente autista. Tiene 18 años de experiencia laboral en diversas industrias, desde la educación hasta la banca. Ella actualmente se desempeña como, ahí se me fue ya, ok, Head of Design en BBVA en Perú, donde labora desde el 2015 y se encuentra cursando una maestría en cognición, aprendizaje y desarrollo en la Católica. Seguro hemos tenido un profesor en común porque... Muy bien, entonces, sin más preámbulos, les dejo con Victoria. Recuerden que pueden escribir las preguntas en el chat, prender su cámara o no. Todas esas reglas, no reglas que tenemos en el picnic se extrapolan en este espacio, o sea, también no hace falta que saluden o se despidan si no se sienten con cucharas o cómodos. No hace falta prender la cámara, pueden escribir al chat o si se sienten muy cohibidos, pueden, pueden escribir directamente al Instagram y yo transmito sus preguntas. Así que nada, les dejo con Victoria y estamos ya con la grabación. Adelante, Vicky. Gracias, Ale. Bueno, gracias a todos por sumarse a este espacio que la verdad es la primera vez que participo en una sesión de este tipo. Entonces, si hay algo que diga o haga que sea un poco raro, me avisan para no poder desviar el sentido de nuestra sesión. Pero en principio, para que podamos todos alinearnos, setear expectativas, les comento que esto es un espacio más que nada para que conversemos en base a sus dudas. Es decir, no hay algo que yo haya traído como de definición específica. No obstante, sí hemos podido recopilar algunas consultas, entonces quizá voy compartiendo a través de estas primeras consultas la información que muy a título personal, hago el disclaimer porque en verdad está en base a experiencia y opinión, les pueda compartir y sobre eso pues estaré muy atenta a que me puedan dejar sus consultas por el chat o comentarlas según sea el caso para ir conversando al respecto. Así que pues igual si sirve de introducción les comento muy rápidamente, ya no lo que ha comentado Ale, que le agradezco mucho la introducción, sino más bien para darles contexto acerca de, pues, cómo también he podido percatarme de mis peculiaridades a lo largo de mi desarrollo profesional y cómo ahora que ya conozco mi diagnóstico, sé cuál es mi condición, pues puedo convertirlo en un activo para poder seguirme desarrollando. Entonces, en estos 18 años, como bien comentaba, de experiencia laboral, de los cuales más de la mitad los llevo en la empresa en la que trabajo actualmente, y mucho de ese tiempo desconocía de mi condición gracias a la experiencia de ser mamá, pues di con este diagnóstico y ya con el acompañamiento profesional del caso, he podido aprender más mecanismos para poder autorregularme y para poder básicamente reafirmar que pues no soy mi condición, sino es parte de mi identidad y también como cualquier condición, e incluso si no la tengamos,
tenemos siempre desafíos, pero también activos en el ámbito personal y profesional. Y dicho esto, pues voy a comentarles algunas de las preguntas que creo que ya habíamos recopilado por aquí con Ale. Ustedes me dicen también si prefieren a tener algunas o poner algunas consultas en el chat, ¿vale? Alguna de las primeras para que nos vayamos directo al punto es, una de las preguntas que nos hacen es cómo pedir un aumento y cómo conseguir un mejor trabajo. Y creo que hay una que está, una tercera, pero la vamos a dejar para trozar la información y que se entienda mejor, ¿vale? A ver, lo que como les decía, les comento, es muy a título personal. Entonces, puede ser que no sea el consejo más ortodoxo en el ámbito o que quizá nos pueden decir algunos especialistas, me refiero a psicoterapeutas o no, pero ya desde mi experiencia en un ámbito corporativo, viendo cómo también se desenvuelven en otras empresas, no siempre les comentaré la experiencia personal, sino también de lo que observo, pues lo que yo les diría es que pedir un aumento, eh, sea tenga uno o no tenga una condición, siempre es un trabajo que se hace con estrategia y no es algo inmediato. Es decir, normalmente las empresas pues negocian con una persona que va a ingresar a trabajar ciertas condiciones de trabajo, valga la redundancia. Entonces aquí ya hablamos de una negociación de un sueldo. Eh, y la premisa que se mantiene en esos casos es que una vez que uno ya negoció un sueldo, ingresa a una empresa, es muy probable que no le hagan el aumento al medio año ni al año, probablemente sea un poquito más. Entonces, siempre la recomendación va a ser negocien digamos, la remuneración más atractiva que se pueda antes de ingresar a la empresa, incluso puedan negociar bonos para que puedan tener mayor tranquilidad económica, porque es probable que ese aumento no sea tan inmediato. Y si se trata de ya estando en la empresa un tiempo y querer negociar un aumento, siempre vamos a tener que demostrar el valor de nuestro trabajo. Es decir, además de poder pedirlo, es sustentar ese pedido y sustentarlo a lo largo de un tiempo, no solo de una reunión, dos o tres, sino que hay que saber también cuáles son, digamos, los momentos más oportunos para acercarnos a nuestro líder e identificar, aparte del líder, quién está implicado en la decisión. Quizá no dependa solamente de nuestro líder. Entonces hay que también, conversando con el líder, tener una estrategia para demostrar nuestro valor y saber también con quiénes más acercarnos, o a quiénes más acercarnos, perdón. Y pues en relación a la pregunta de cómo conseguir un mejor trabajo, es lo que les podría decir, ya eso es un consejo abierto, no tiene que ver si uno es neurodivergente o no, pues cómo conseguir un mejor trabajo, en principio, pues poniéndonos la meta de conseguirlo. Y al igual que con el aumento de sueldo que queramos pedir, es una estrategia en la que uno tiene que hacer visibles sus capacidades. No basta solamente con que uno sepa sus capacidades. Esto es como básicamente una ley de oferta y demanda a nivel laboral, que también es un mercado. Es qué tan atractiva resulta nuestra propuesta de valor profesional para un determinado público o empresa en este caso. Entonces, puede ser que podamos tener la opción de un mejor trabajo dentro de nuestra empresa o fuera. Y en cualquiera de los casos, hay que ir con las personas adecuadas. Hay que ir de manera proactiva. Es muy poco probable de que nos vayan a llamar, salvo que pues nos conozcan muy bien nuestras capacidades, etcétera. Pero si uno quiere buscar un mejor trabajo, tiene que hacer ese trabajo, valga la redundancia, de relacionarse, de saber con quién tiene que ir y qué más tiene que visibilizar de sus logros profesionales, ¿no? No sé si hasta ahí responde a la consulta y disculpen que esta mijita. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ok, perfecto. Entonces, si hasta aquí responde la pregunta, si no, también Ale me dice si vamos pasando, porque creo que hay alguna que ya está en el chat, ¿verdad?
En el chat, a ver. Sí, Mm, hay una, mm, porque si no ya avanzo con las que ok, habíamos recolectado. Ajá. la leo entonces. ¿Sí? Ok. Si voy a comenzar a realizar trabajo de manera freelance, ¿cómo puedo lidiar con la falta de estructura de esta modalidad de trabajo? ¿Algunos tips? Gracias. Me parece lindo que se creen estos espacios. De nada, Daniela. Gracias, Daniela. Perfecto. Y ahí se escuchan a una voz de una pequeñita, es mi hijita, por cierto, que también es parte de lo que nos toca a las mamás que trabajamos fuera de casa, ¿no? Llegar a casa y compartir tiempo en el que no hemos estado en el día. Así que les pido las disculpas del caso. Bueno, en relación a la pregunta, es cómo lidiar con la falta de estructura de la modalidad de trabajo. A ver, les diría, desde ya mi experiencia, lo que yo sí he hecho es buscar información en Internet para recabar pautas de poder hacer un mejor trabajo independiente. Pero desde mi perspectiva, yo lo veo como si esto fuera, yo fuera una empresa que doy un servicio, entonces yo me establezco mis pautas de organización. Y tal cual en una empresa, a veces hay momentos en los que uno puede tener más carga de trabajo y menos, pero parte del principio, o sea, con el cual diseñamos o de, por ejemplo, he diseñado mi servicio de dar servicios independientes, es considerar justo que puedo hacerme cargo de esos tiempos variados, pero dentro de un marco, ¿no? Por ejemplo, no sé, de 9 a 6 puedo hacerme cargo en su mayoría de la mayor cantidad de trabajo y dentro de ese rango, de repente en algunos momentos del día tenerlos más libres, otros no tanto, pero con esa flexibilidad dentro de la organización, así un sistema que no sea rígido, que sea flexible, pero sistema al fin y al cabo, con esos principios, ¿no? De igual modo, cuando uno tiene trabajo freelance, nuevamente está el factor de hacer visible el trabajo, de poder tener eso y también considerar esos tiempos de contingencia. Entonces, mientras uno haga una lista de mayor cantidad de factores que puede prever, va a tener más, creo que, claridad mental de cómo resolverlos y en su día a día, cuando ocurra, se va a sentir menos impactado. Entonces, mi recomendación sería convertirlo en un sistema, ¿no? Convertámoslo en un sistema propio de trabajo con nuestras premisas Sin pelear, para que tenga sin pelear, estructura. Ujú. Fiorella, porfa tu audio. Gracias. sin pelear, sin pelear. Gracias, Daniela. Perfecto. Y creo que también teníamos una pregunta anterior, Ale. No sé Eh, si no, con esa es la que continuamos. Ok, sí, solo ahí está por ahora. ok, excelente. Entonces vamos con la siguiente pregunta que tenemos por el WhatsApp y es, ¿cómo explicar a mi colega de trabajo que mi forma de dar empatía es diferente, pero no quiere decir que sea apática? Bueno, es una pregunta muy interesante, eh, y yo creo que hace falta, desde mi perspectiva también, ver en qué contexto trabajamos, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa, de repente con mayor apertura, no hay necesidad que digamos tengo tal condición o cual, pero sí podríamos decir eh, con la mayor honestidad posible, mira, por si acaso te hago el disclaimer, ¿no? O la advertencia en el buen sentido. Eh, yo a veces tengo el gesto un poco neutro, ¿no? O de repente tú piensas que no estoy tomando en cuenta algo que me comentas, por si acaso sí es, sino que yo soy un poco distraída, quizá, o sea, podemos camuflar un poquito eso, porque también el camuflaje es un mecanismo de defensa, ¿no? Hay que ver también hasta qué punto nos ayuda y qué punto no es tan bueno. Pero en este caso, como con este tipo de situaciones o advertencias positivas, yo creo que suma, ¿no? No tampoco tenemos que ahondar demasiado en esto que suena que sea una disculpa muy profunda, pero sí puedes hacer un disclaimer, como alguien, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que
tengo dificultad para poder bajar las escaleras. Entonces digo, por si acaso, cuando vamos por las escaleras con mis compañeros, digo, chicos, espérenme un ratito si no vayan avanzando, que yo tengo a veces esta dificultad para bajar si no miro bien, así que yo voy avanzando a mi ritmo. Entonces, del mismo modo, si alguien llega y quizás una conversación más cercana, le hago la advertencia, por si acaso, no sé, como sé que vamos a abordar este tema, de repente en algún momento te parece que yo no presto atención, eso no es para nada eso, sino que yo soy un poco distraída o mi manera de prestar atención es con ese gesto un poco serio. Entonces, es normalizar también el que haya en esas situaciones, que le puede pasar a cualquier persona porque uno no necesariamente sabe si alguien más pueda tener otra condición. Entonces, yo trato de normalizar. Y si la empresa, no sé si tenga la suficiente apertura, una disculpa genérica, entre comillas, que sea muy así, con un mensaje muy por lo alto, pero que ya le asiste la advertencia positiva a la otra persona, me parece que funciona bastante bien también, porque o sea, no te hace entrar en detalles que a ti no te interesan o que no, quizá que no quisieras mostrar, pero ya le haces la advertencia a la persona que está conversando contigo y con eso, por lo menos, hay menos riesgo de fricción por una mala interpretación, ¿no? Entonces, Creo que pues, sería, no sé si allí he respondido a la consulta y si no me dicen para aclararlo y te doy pase a Ale en todo caso para la siguiente. sí, bueno, creo que agregar alguna estrategia respecto, por ejemplo, a cuando a las personas autistas, eh, que pasa más en autismo, ¿no? La dificultad de poder ver a la cara, ¿no? Directamente, porque pues hay un tema de monotropismo y no se puede procesar dos canales de información a la vez. La recomendación que yo doy es no mires la cara, o sea, por ejemplo, ¿no? Aquí está mi cara, pueden mirar este pelito, de modo que se enfocan en mirar Ujú. este pelito y responden, ¿no? O otro punto que esté, la oreja, por ejemplo, también pueden mirar la oreja, ya no están mirando la expresión, pero sí pueden mirar la oreja y eso hace que de alguna manera enmascare ese tema para momentos puntuales y luego sí decirlo justamente como lo indicaba Vicky. Sí, a mí me parece muy bueno. De hecho, eso hago cuando tengo unas situaciones en las que sé que no puedo escapar y miro por encima. Y cuando estoy en un entorno en el que ya están más familiarizados con mi condición, pero son personas de confianza, o incluso no, voy también con lentes a la oficina y digo que en ese momento pues me molesta un poco la luz porque tengo migraña. Entonces lo llevo por el lado de cosas que son, entre comillas, más normalmente aceptadas, ¿no? Y con eso no me hago demasiado problema, porque de hecho mi premisa en el trabajo es normalizar lo que creo que me va a ayudar hasta cierto punto, o sea, porque también puede ser frustrante cuando uno tiene una expectativa, no me hago expectativas realmente. Y con eso, pues, me libero de esa carga mental y puedo actuar un poco más libremente. Perfecto. Entonces, pues vamos con la siguiente, o no sé si Ale, tú querías leer de No, las que vienen en el chat. ya no hay más. Bueno, Daniela, más que pregunta, nos comenta que en trabajos presenciales le ayuda a decir que tiene orejas sensibles y por ello usa audífonos constantemente y lo entendieron súper bien. O sea, a Ujú. veces no hace falta explicar eh, todo, digamos, el infodumping, como acabo de hablar del monotropismo, que de eso no le vas a decir a tu jefe, ¿no? Pero de pronto sí como algo que se entienda para quienes no tienen nada que ver con este mundo, tipo migraña, tipo orejas sensibles, ¿no? El tema de la migraña, creo que cualquier persona lo entendería, ¿no? Porque usas lentes de sol, incluso la migraña también, digamos, es una excusa que puede ayudarte a decir, bueno, voy a usar audífonos porque tengo una migraña. Creo que no hay más preguntas por ahora en el chat. Vale. Ahí había una de herramientas o estrategias, creo.
de que, me ha llegado un mensaje directo, creo que por eso no se ve, Directo. pero Ah, ok, ok. sí, Chicas, envíen la, mensajes al chat general para poder, pero adelante. sí, mejor creo que sería que las compartamos todos, pero y porque igual la idea es responderlas para todos. Entonces, la primera, en todo caso, que me llegó es cómo desarrollar pensamiento estratégico para una persona autista que le cuesta ello. Mm, pues es una buena pregunta porque, como bien saben, este es un espectro. Entonces, yo les hablo más desde mi punto de vista o de mi experiencia y mis características. Y yo en el tiempo, quizá también por el trabajo, he aprendido a desarrollar ciertas consideraciones de pensamiento estratégico, porque pues es lo que me demanda el trabajo también que desempeño actualmente. Entonces, lo mejor, porque muchas veces me cuesta, que puedo hacer es abrir una pizarra virtual y comenzar a escribir las ideas conforme me van apareciendo. Es más, si son cosas que no tienen nada que ver con lo que me están pidiendo, en lo que me tengo que enfocar, igual lo anoto, porque siento que así se va liberando mi mente. Entonces, cuando yo lo veo expresado en esa pizarra, que es una pizarra virtual como no sé si han usado alguna vez un Mural o un Miro, si no les paso el enlace, pero es una pizarra, tiene como espacio infinito y uno puede escribir ahí, poner posits, etcétera. Es básicamente una pizarra infinita. Eh, pues una vez que ya lo veo, voy después organizando la información. Entonces, llevo estos datos con este grupo, llevo estos datos con este otro grupo y luego voy generando conexiones. Y es una manera que le llamaríamos de hacer lluvia de ideas o brainstorming, que también es el nombre que se suele usar, para luego ya comenzar a darle sentido. Por ejemplo, otra forma que tengo muy relacionada a eso de trabajar cuando planifico alguna investigación, para dar un caso muy específico, es que si bien hay una estructura para generar un plan de investigación, como definir objetivos, público, etcétera, yo comienzo por cualquier parte del contenido de esos puntos que sé. No necesariamente empiezo por los objetivos, pero lo que yo he escrito me ayuda a regresar luego a los objetivos y delimitarlos mejor. Entonces, en general, hago del caos, entre comillas, un buen insumo para poder estructurar. Así que creo que eso puede ayudar también en otros planos. En conclusión, en mi experiencia, lo que ayuda es botar todo lo que tengamos en mente y plasmarlo visualmente para poder darle después un sentido. Así que, pues, espero con ello haber respondido a la pregunta y si no, me siguen comentando también si requerimos más aclaración, ¿vale? Perfecto. Hay otro mensaje que me hicieron llegar también y es qué herramientas o estrategias has aprendido y te han ayudado para manejar la frustración cuando, por ejemplo, hay cambios de planes en las tareas que estás realizando. También es una pregunta muy interesante que me ha pasado muy a menudo y es que, bueno, en mi trabajo, por cierto, también hay muchos planes que cambian. Y quizá eso ya me ha fogueado en que estas situaciones van a pasar siempre. Y entonces lo primero que tengo en mente es, siempre va a pasar. Primero porque yo no puedo, o sea, no está en mi control tomar ciertas decisiones o temas de repente presupuestales que afectan a la empresa y hacen que cambie de prioridades. Entonces, yo siempre me pongo en mente a que me voy a topar con toda clase de contingencias, las que conozco y las que no conozco también. Y eso me ayuda a setearme mentalmente para cuando hay algún cambio, poder decirme, bueno, esto se veía venir o podría pasar. Y bueno, cuando ocurre el cambio en sí mismo, sobre todo un cambio que yo no he contemplado porque quizás es una contingencia que no me ha ocurrido antes, lo que hago es quizá leer el mensaje, escuchar el mensaje verbalmente de quien viene y no reaccionar. Simplemente decir, ok, lo vamos a revisar o ya veremos cómo lo resolvemos. Y luego busco cualquier otra actividad que me distraiga y que no sea de trabajo. Me voy a caminar, me voy a comprar un café, me pongo a escuchar música, me pongo
a ver, no sé, redes sociales, en fin, algo que me haga generar una pausa de esa situación para poder digerirlo. Entonces, cuando pasa, cuando ya estoy un poco más tranquila, vuelvo al mensaje, lo reviso y ya pienso en algo que me ayude a manejar la situación. Y algo que en tercer lugar también me suma mucho es que siempre veo cómo eso puede ser, o sea, la pregunta que me hago es cómo esto es más conveniente para mí, para mi equipo de trabajo, para la meta que buscamos perseguir, que lo que yo tenía previsto. Y normalmente suelo darle la vuelta así. Entonces, como es algo continuo, creo que la práctica ha hecho que también me dé más tranquilidad porque siempre, siempre me encuentro, o sea, creo que hasta ahí, con contingencias que quizá no había previsto, que no son familiares para mí, pero yo sé que tengo que preguntarme cómo darle la vuelta rápido, porque si me detengo, a pesar de que puedo rumiarlo de repente después, pero el pensar en esa pregunta me ayuda. Y si es que es algo que me sobrepasa al inicio, pues lo dejo al día siguiente. Me voy a descansar y veo alguna serie, algo que me guste y lo dejo para el día siguiente, porque el descanso me ayuda normalmente a tomarlo o a pensar mejor, a reflexionar mejor y también a no estar, digamos, con esta cuestión de parálisis-análisis, porque me voy a descansar y me desconecto. Y normalmente en las mañanas, como pienso con más claridad, suelo encontrar más fácil la respuesta, ¿no? Entonces, creo que también podría ayudar. Perfecto. Pues creo que ahí tenemos algunas otras, creo, ahora sí que están poniendo por el chat. Ale. Ok. Ok. Bueno, justo la aclaración también conmigo es que yo también parezco seria y molesta. Y no piensen que cuando leo sus mensajes estoy molesta, seria, así mi cara, así mi expresión. En la vida soy un payaso, ¿no? Así que tranquilos. Ya, a ver, ¿cómo hacer para ser, no, cómo hacer para ser considerado para un ascenso cuando la mayoría de trabajos consideran demasiado las habilidades sociales como el hecho de ser extrovertido, fuera del desarrollo profesional? Por- porque se cree que debe haber, ¿por qué se cree que debe haber un solo perfil para liderar un grupo de trabajo? Ok, esa fue una pregunta y luego otra pregunta. Ok, A ver, vamos por partes. vamos por parte, como dijo el carnicero. Excelente, Ok. excelente. A ver, Gabriel que pregunta cómo hacer para ser considerado para un ascenso. Bueno, a ver, creo que aquí la premisa, y es súper importante tener en cuenta, probablemente no sea la respuesta que todos esperamos, pero el ascenso mm, no necesariamente las empresas lo dan porque alguien se lo merece, entre comillas, sino porque a las empresas les conviene esto. Y no lo dan porque, porque sea el nombre y apellido, porque seas Victoria Sampi, ¿no? O porque seas Gabriel, sino lo dan porque la empresa necesita que haya un rol. Ahora, si la empresa encuentra que tú eres la persona más calificada para desempeñar ese rol, va a pensar seriamente en brindártelo y probablemente lo haga. Pero en muchos casos no va a ser así. Entonces hay que tener bien en cuenta la lógica de la empresa a la cual se le va a solicitar el ascenso. Ahora, cuando la mayoría de trabajos consideran demasiado las habilidades sociales, y sí y no, porque depende qué tipo de trabajo. Para un trabajo, por ejemplo, de liderazgo, ¿vas a necesitar habilidades sociales? La respuesta, para bien o para mal, es sí, porque normalmente los puestos de liderazgo implican gestión con personas. Ahora, aquí viene la diferencia. ¿Eso quiere decir que todos los líderes tienen que ser extrovertidos? La respuesta es no. Puede ser también un líder introvertido y exitoso, pero la habilidad social ahí va mucho por el líder introvertido que tenga la escucha reflexiva y que canalice también bien su energía para que en eventos o actividades donde sí o sí nos piden participar de manera más abierta,
puede hacer unas intervenciones estratégicas, o sea, dosificando su energía. Pero nuevamente depende del rol, porque hay roles, por ejemplo, que no necesariamente requieren de gestionar con muchas personas, pero son roles de liderazgo técnico y no hay tanta exigencia o demanda social y por ahí se puede ir perfilando una línea. Pero si lo que uno busca es liderar de repente a un nivel, me invento, ¿no? Gerencial, sí nos van a pedir porque es un tipo de habilidad que se requiere para ese rol. Entonces, al momento de perfilarse a un ascenso, uno hay que ver hacia qué tipo de rol y cuáles son las demandas para ese rol. Y nuevamente diferenciar lo que implica una habilidad social de ser introvertido o extrovertido. Porque quizá es una persona extrovertida y su comunicación efectiva no es buena. Entonces tampoco lo van a considerar para eso. Y un perfil introvertido puede hacer muy buen uso de su comunicación efectiva y lo que sí es que, pues, si le implica un desafío, va a tener que reservar un poco de energía para ciertos eventos. Al comienzo va a ser más demandante y con el paso del tiempo y ciertas técnicas que uno puede utilizar, va a poder demandarle menos. Pero es importante tener en cuenta eso, que es el ascenso en una organización y por tanto la organización es la que define qué tan conveniente es ese ascenso o no. Esto es en un espacio corporativo. Quizá en otros ambientes sea diferente, pero veo que en diferentes industrias suele darse ese patrón. Ahora, si está bien o está mal, eso hay que evaluarlo en la práctica. Yo también lo hablo desde mi experiencia como líder y también dirigiendo a grupos de personas que también lideran equipos. Entonces, por más que pueda decir de repente, este perfil es muy talentoso en lo que hace para liderar personas, para liderar con un grupo de personas, necesita ciertas habilidades sociales y es lo que demanda su trabajo. Entonces siempre hay que verlo desde esas dos perspectivas, ¿vale? Y pues creo que decía también Gabriel, como el hecho de ser extrovertido, ¿no? O sea, asociándole las habilidades sociales, y ya les comentaba que eso no necesariamente es así. De hecho, uno si es introvertido puede identificar bien ciertas características de comunicación efectiva que lo pueden favorecer, ¿no? Como la escucha activa y como también dar opiniones con precisión. Ir al grano, por ejemplo, es muy bien valorado en un ámbito gerencial. Entonces, también saber sacar provecho de eso. Y como leí ayer en un libro en relación al pensamiento estratégico, no solamente, digamos, te van a evaluar o van a reconocer tus cualidades de pensamiento estratégico porque las demuestres algunas veces, sino porque eres capaz de pensar o de hacerlo de manera sostenida. Entonces, ese antecedente también se toma en cuenta al momento de evaluar un ascenso. Y no sé si con eso responde la pregunta y si no, Gabriel nos dirás, pero creo que para bien o para mal hay que considerar si uno está dispuesto a eso y si quieres que cambien las condiciones en una empresa, qué tan dispuesto a comerte el pleito, entre comillas, en el buen sentido, no a pelearse, no me refiero a poder proponer iniciativas y tratar de que las cosas cambien con acciones, poniendo manos a la obra, porque no es algo tan rápido. ¿Qué tan dispuesto estás a que tu energía probablemente disminuya porque te puedes frustrar en el proceso? O en este momento quizá te conviene hacer, ok, ya ir trabajando con lo que te puede dar la empresa y de a poco ir generando el cambio. Entonces, es una decisión que uno tiene que tomar también. Bien. Vamos con la pregunta de Mónica. A ver, nos dice, a mí me tiemblan las manos por el medicamento. Algunas personas no preguntan, pero me aconsejan decir que tenía templos de nacimiento. Supongo que te refieres a temblor de nacimiento. Ujú. De hecho, cuando estoy nerviosa o alguien me agrede, tiemblo. ¿Qué puedo hacer o evitar? Mm,
Bueno, es una situación con la que no me había topado de manera tan marcada, pero sí he visto, por ejemplo, algunas personas con las que he trabajado cercanamente antes que también han tenido episodios en que les han temblado las manos, etcétera. Entonces, lo que, si mal no recuerdo, alguna de ellas comentó es que tenía alguna condición del sistema nervioso que le generaba de repente ciertas tembladeras, ¿no? Ciertos temblores, eh, porque es, digamos, parte de su organismo, pero que fuera eso ya iba pasando con las horas y podía trabajar normalmente. Y que, digamos, para eso tenía que consumir algún alimento, medicación especial, pero que no impacta mayormente en su día a día. Básicamente minimizarlo a los ojos de los demás, porque así como existe esta condición, como les digo, puede existir otra. Incluso podría hasta equipararse y decir, ah, sí, es una temblada, es como cuando uno tiene gastritis que le afecta en un momento y luego pasa igual, ¿no? Entonces, eso es para que no generemos preguntas innecesarias. Y no sé si eso sirva, pero para mí funcionaría bien porque pues no le doy más importancia de la que quiero que se lleven los demás para que no me hagan preguntas incómodas. Y les digo a la vez que pues no me genera ningún efecto más perjudicial en mi día a día de trabajo. ¿Mm? Bien. Eh, ok. Vamos con Milagros. Buenas tardes para Victoria y para toda la coalición. Yo quisiera saber si esta disfunción ejecutiva es una característica del autismo o es de otra condición. Y también cómo puedo mejorar este aspecto, que últimamente me está pasando y me abruma a veces. Gracias, Miler, por tu pregunta. No sé si la tengo tan clara y si te refieres a desafíos en las funciones ejecutivas. Eh, bueno, entiendo que esto sí puede ser una característica del autismo, pero no estoy tan familiarizada con que sea una característica, así que de otras condiciones, así que creo que la más acertada para responder es Ale. Ok, eh, primero, bueno, desde un enfoque neuroafirmativo, preferimos decirle función ejecutiva divergente, ¿no? Porque el hecho de ejecutar y hacer cosas tiene que ver con nuestro neurotipo y atraviesa diversos factores, no solamente el que nacimos siendo autistas o TDAH, porque es mucho más común incluso un TDAH, si no tiene que ver con trauma, ansiedades, es un cuadro muy complejo en realidad. Y sí, no es una característica específica del autismo, pero está muy relacionado, es parte de, porque es como, a ver, tú tendrías una vida común y corriente, ejecutarías las cosas de manera óptima si es que tienes un cactus que te hinca el ombligo. No. Entonces, a veces este cactus que te hinca el ombligo pueden ser diversas sensibilidades, diversos estímulos sensoriales dolorosos, o, por ejemplo, el tema de los cambios de planes, que a veces son, están, pero a veces ya lo hacen de una manera muy invalidante, o a veces es demasiado frustrante. Diversas situaciones, ¿no? Entonces, sí es parte del autismo y también del TDAH. Yo en la práctica clínica lo veo más en TDAH. Lo que suele pasar en autismo es que cuando están enfocados en su interés especial y trabajan en su interés especial, las funciones ejecutivas van muy bien cuando se trata de su interés especial. En cambio, en el TDAH sí puede llegar a ser más complicado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo que te podría recomendar para mejorar tu ejecución, tus funciones ejecutivas, es encontrar tu propia forma de trabajar, ¿no? Como bien decía Victoria, pues con los consejos que nos ha dado Victoria y también entendiendo que el mundo laboral y el mundo de hacer las cosas y las recomendaciones están desde un punto de vista neurotípico. Entonces, de repente, sí, no sé si tienes el diagnóstico de autismo o estás empezando a sospechar, pero de pronto
lo que tú haces en una hora, en un hiperfoco autista, en ese pensamiento de túnel en el cual te hiperenfocas en algo, lo que tú haces en una hora, quizá un neurotípico lo hace en una semana. Entonces, empieza a observar cómo ejecutas tú para que puedas validar esa forma de ejecutar y darle una mejor forma y puedas obtener mejores estrategias. Bien, vamos con Eli. Dice, siento que las personas neurotípicas pueden intentar entender hasta cierto punto cómo podríamos sentirnos, pero hay cosas sutiles que se pasan, como el agotamiento de usar el 100% de uno en todas las tareas. Justo hoy me despidieron por mostrarme cansada en el trabajo y a pesar de terminar todas mis tareas a tiempo y mucho antes, siento que puede importarles mucho la apariencia activa de uno, que muestre sonrisa y ser activo. Nunca llegué a aclararles a mis jefes que soy autista, pero no sé si hubiese sido diferente o si me hubiesen juzgado desde antes. Ay, lamento mucho lo que pasó, Eli. Hola, Eli. Sí, la verdad también me apena mucho que te haya ocurrido esta situación y estoy tratando de procesar lo que has comentado para poder eh, direccionar mejor mi ayuda de algún modo si te sirve, ¿vale? Entonces voy a tratar de responder por partes a lo que has mencionado y ojalá pueda ser de utilidad. Entonces, cuando nos comentas que sientes esto, que las personas neurotípicas pueden intentar entender hasta cierta parte cómo podríamos sentirnos, pues te diría, y no sé, como les comentaba, si es una opinión muy popular o no, es que tengo la impresión de que a veces no solamente, digamos, esa buena intención que no llega a concretarse, pasa por si uno es neurotípico o no, sino pasa por el hecho de que, o sea, siendo seres humanos, eh, vamos a verlo siempre desde una perspectiva muy propia. O sea, no necesariamente sea tan fácil desarrollar empatía cognitiva, afectiva, según sea el caso. Entonces, al comienzo siempre lo vemos desde nuestros propios puntos de vista, desde nuestras propias experiencias. Y también es mi opinión, si uno por tener cierta condición pasa por circunstancias difíciles, es natural que haya una cierta sensibilidad que me predisponga más a pensar desde mi experiencia. Eh, y podría darse el caso también que en un equipo de trabajo hayan más de una persona neurodivergente y con condiciones distintas. Entonces, cada uno probablemente lo va a ver desde su propia condición y características y no necesariamente va a poder atinarle a cómo se siente la otra persona. Entonces, por un lado te diría, sí, es cierto, las personas neurotípicas pueden intentar entender eh, y no necesariamente lograrlo, pero también puede ser que una persona neurodivergente intente entender y no necesariamente lograr entender cómo uno se siente, que me ha pasado también. Eh, y más allá de eso, es nuevamente por creo, o sea, un ser humano que lo ve desde su perspectiva, pero también por un tema de conocimiento. Eh, Puede ser que me prime más el tema de la falta de información que en sí mismo del ser neurotípico, ¿no? Eh, o que incluso uno habiendo comentado su propia condición, la persona trate de aproximarse y no lo dimensione en su totalidad porque es algo que no suele ser muy común de conversar. Entonces, cuando uno está más ajeno a una circunstancia, pues no se va a aproximar a como quizá la otra persona quisiera recibirlo. A mí me ha pasado y lo que yo he hecho en ese momento es decir, ok, sabes que es frustrante, pero bueno,
quizás si esta persona también me habla de algo que ella tiene que yo no conozco, no lo voy a sentir como ella esperaría, ¿no? ¿Y eso para qué lo hago? Primero porque es real y seguramente me va a seguir pasando. Y para no generarme tanta frustración, asumo que así va a ser. Y segundo, pues para poder ya con la cabeza un poquito más fría, armar mis estrategias de comunicación, de a quién le voy a contar qué y hasta qué punto, ¿no? Ahora, como comentabas, ¿no? No llegas, creo que no llegas a aclarar a tus jefes que eres autista, pero, o sea, si hubiese sido diferente o te hubiesen juzgado desde antes, no lo vas a saber, pero podrías de repente a futuro identificar por las características, por el trato de esa persona, si te muestra apertura, te muestra empatía hacia ciertos temas, e ir tanteando un poquito el terreno para que te dé seguridad de decir hasta qué punto vas a comentar y hasta qué punto no. Yo en mi trabajo tengo un grupo de personas a las cuales he comentado mi condición de manera muy general, a las cuales les he comentado mi condición y con más detalle porque les tengo más confianza, y otras a las cuales no considero necesario comentarles nada. Entonces también hay niveles de confianza que te permiten decir o no decir las cosas y hasta cierto nivel. Y eso podría ayudarte en un siguiente espacio laboral. Eh, y pues si las personas ven, a ver, dice aquí, si es que tú, déjame leer un poquito más con claridad, hay cosas sutiles que se pasan como el agotamiento, cuando uno está al 100% en las tareas, pues te diría, de repente ahí sí, claro, incluso ya si lo ves en retrospectiva, si es el mejor lugar para que tú te desenvuelvas o no, porque quizá lo hacen como te ha pasado a ti con otros colaboradores. Entonces, quizá en ese caso sí te ha convenido no comentárselo a los jefes porque no necesariamente han demostrado tanta empatía en asignar esa carga tan fuerte de trabajo. Y si buscan alguna sonrisa, pues de cierta manera es de esperarse en un entorno social de este tipo, un entorno laboral, que tengan las personas algún gesto. Entonces, sí, hace falta a veces hacer algunas aclaraciones, porque de otro modo no se van a poder poner en tu lugar como tú esperarías. Entonces, si todo el tiempo no quieres estar sonriendo, puedes aclarar. Por si acaso, ¿no? Yo soy un poco más seria, pero tal como lo decía Ale, ¿no? O sea, hacer una advertencia positiva de algo muy general para que eso no sientas que te consume tanta energía a futuro. Pero te digo, desde el punto de vista de un jefe de equipo, de una empresa, sí esperan esos gestos. Lo único que queda es aclarar. Ok, creo que no hay más preguntas en el chat. Sí, estaba viendo que ya no tenemos consultas allí. Solo hay algunas, creo que dos más que tenemos, que habíamos colectado antes, Ok. y es cómo afrontar, gracias a ti, no he leído bien tu nombre, de repente lo estoy diciendo equivocadamente. Eir, gracias. Ok, excelente. Ok, aquí hay dos más. Eh, Ahí, Ale, no sé si tú las quieres revisar previamente. Sí, claro. Ok. eh, ¿Cómo haces para lidiar con el burnout en el trabajo? El burnout autista. Ujú. A ver, bueno, creo que de diferentes formas, pero si hay momentos en los que me ocurre, primero sé que no me voy a recuperar inmediatamente. Entonces, anticipando ese pensamiento, veo, ok, ahorita qué voy a necesitar para empezar a recuperarme. Y probablemente sea descansar en mi cama, apagar la luz un rato, volver a descansar, o sea, y pensar.
que tengo que encontrar, yo, bueno, por lo menos lo afronto así, ¿no? Mentalmente, afrontarlo es buscar un pensamiento que me motive de otra manera, o sea, que me haga salir de esa situación con algún pensamiento alegre, algo divertido, si es que no tengo fuerzas para parar. Si tengo fuerzas o tengo alguien que me ayude, por ejemplo, mi esposo me ayuda a levantarme, voy haciendo las cosas, algo que quiera, pequeño, algo pequeño que me haga sentir que he logrado alguna meta. Algo tan sencillo como lavar los platos o servirme un sándwich, para mí es una meta. Y entonces inmediatamente digo, ok, he logrado esto, eso me motiva. Entonces busco pequeñas recompensas para poder salir de ese estado. Si es muy pesado, nuevamente me voy a descansar hasta el día siguiente, porque sé que cuando ya salga de esta situación voy a tener una buena dosis de energía para con hiperfoco avanzar mucho más rápido, cosas que en ese estado no podría. Y eso es lo que me alienta. Entonces, en que reconozco que mi cuerpo tiene que al final respetar ese descanso, va a tener su recompensa. Porque normalmente es así. Cuando uno sale, o por lo menos que a mí me ha pasado, salir de ese estado, me da motivación para decir que lo he logrado. Entonces, trato de aplicar estos pensamientos también de afirmación para poder desprogramar mi mente de lo que me está ocurriendo y convertirlo en como un momento en el que uno necesita recargar cuando va al grifo a poner gasolina en su carro. Del mismo modo, ese es el momento en el que estoy poniendo gasolina, llenando de combustible mi cuerpo para ya luego afrontar los desafíos que tengo los días siguientes y reconociendo que no es inmediato. O sea, mientras creo que uno más realista se conozca más y más realista sea y no se esfuerce a hacer algo que al final es perjudicial, va a ser más sencillo, a pesar del desafío que representa en sí mismo, poder recuperarse, ¿no? Ok, vamos con la pregunta de Ari. Últimamente he descubierto que me interesa mucho un rol de gestión de personas, pero al ser autista me surgen dudas porque a veces me cuesta mantener conversaciones fluidas en reuniones de equipo. Me encantaría recibir tus consejos desde tu experiencia. ¿Qué habilidades crees que debería fortalecer? ¿Hay técnicas o herramientas que puedan ayudarme a liderar con más confianza? Agradezco cualquier idea o recurso que me recomiendes para prepararme mejor. Gracias, Ari. Gracias, Ari. Qué bueno, bueno, que compartimos ese interés. A mí también me gustan los temas de gestión de personas. De hecho, también, aunque quizá no se note tanto por digamos, los recursos de camuflaje que utilizo, me cuesta mantener conversaciones con las personas, más aún si son estos entornos en que uno va a una salita y se sienta de uno a uno. Por ejemplo, hoy día más temprano tuve esa experiencia y no es tan sencillo, pero lo que he hecho para poder contrarrestar es primero ver, por ejemplo, en internet o en algunos otros recursos, veo, por ejemplo, mucho TikTok de canales, cuentas que comentan estos temas o estas situaciones. Entonces, eso me da un abanico de escenarios para pensar qué haría yo en ese caso. Y es como un juego que me pongo, ¿no?, en mente. Ah, yo contestaría así, así, vería cómo lo hace la otra persona, porque yo siento que en el fondo es como aprender un idioma. Entonces, es con práctica, es mirando cómo lo manejan los demás en escenarios, como digo, puede ser de redes sociales, en un YouTube, en un TikTok, y también ensayando. Puedes ensayar en casa, ensayar contigo misma, si hay un espejo o no espejo, y ponerte en esa situación hipotética, porque esa práctica te va a dar una confianza adicional de sentir que controlas, que manejas mejor la situación. Y puedes hacerlo cada día o en conversaciones corticas. También puedes poner notas de repente de cosas que
te están rondando la mente en relación al tema y las anotas. O dices, ah, ya, esto no lo debo perder de vista. Y así la nota después no sepas dónde fue a dar. El hecho del el ejercicio de escribir te da, ¿no?, en mente esas palabras clave para afrontar ciertas circunstancias. Y si te cuesta mirar a los ojos, como decíamos con Ale, pues hay estos mecanismos de ver hacia arriba o de ir con lentes también. Pero a la par creo que puedes identificar cuáles son tus cualidades más potentes para gestionar con personas, para ver temas de cultura organizacional, y de repente remito nuevamente al tema de escucha activa. Eso te puede reportar un muy buen activo para este tipo de roles. Otro es si es que es una persona a la que le gusta organizarse, mucho anticipar. También el recuento de la información forma parte de las habilidades de comunicación efectiva, ¿no? De poder resumir puntos, de poder demostrar que has comprendido una situación, de comentarlo con precisión. Creo que eso también ayuda mucho. Y yo sé, por ejemplo, que me voy a distraer mucho si me abro un montón al tema. Entonces trato de tener intervenciones muy precisas, y eso también suma. Y de paso le ayuda a la persona con la que estás conversando a entender mejor la situación. También siempre recurrir a ejemplos para explicar las cosas. Entonces, buscar también como un juego, casi como jugando, cómo explicar algunos conceptos de manera más sencilla, que eso te ayuda incluso en en cualquier tipo de rol, creo, pero te puede ayudar en esos espacios. ¿Y qué técnicas? No sé si alguna vez han escuchado, pero es una técnica de de comunicación efectiva y también de aprendizaje, que es el método Feynman. Feynman era un físico, que creo que, si no me equivoco, en el contexto en que leí, tenía que hacer disertaciones, dar presentaciones para explicar conceptos de la física, que es un tema un poco complejo para muchas personas. Entonces, lo que él optó por hacer fue seleccionar esos conceptos, armar sus explicaciones y refinarlas una y otra vez hasta que eh, puede explicárselas a un niño. Entonces, en esa práctica, esa perfección o ese intento de perfeccionar su explicación, fue simplificándola. Y eso suele ayudar mucho en este caso y en otro tipo de roles, como te comento, ¿no? Pero ayuda mucho para esos escenarios. Identificar nuevamente cuáles de tus características que no tengan que ver con ser extrovertido, o puede ser que sí, no lo sé, te pueden ayudar en esos escenarios, ¿no? Y bueno, no sé si con ello respondo a tu consulta. Excelente. Gracias, Ari. Bueno, tenemos por ahí, ya el tiempito se nos va. Creo que una preguntita más, Vicky. Sí, sí, está bien, Ale, perfecto. Sí, Aquí por ahí. teníamos una del chat, perdón, de que habíamos recopilado, pero no sé si alguien más quiere, si no voy leyéndola. Eh, Creo que había una en que hablábamos de cómo afrontar las entrevistas laborales. Entiendo que se refiere a eso. Y pues les diría que el tema de afrontar las entrevistas laborales depende de qué entrevista sea, porque puede haber entrevistas técnicas como para las personas que se dedican, por ejemplo, a desarrollo de software. Tienen esas entrevistas y básicamente pues te van a preguntar muchos temas del rol que realizas en un ámbito técnico. Entonces, mientras más, con mayor simpleza puedas explicar esos conceptos y mayor precisión, es decir, no irnos por las ramas, es muy probable que tengas más éxito en la entrevista. Si es una entrevista con un equipo de recursos humanos que suele hacer el filtro inicial, pues creo que ayudaría mucho eh, comentar también cosas que conoces de la empresa, del rol, de por qué te interesa, y también de que puedas comentar
tu experiencia en relación a cómo te autogestionas y cómo lideras, de ser el caso, ¿no? Dicho sea de paso, uno puede ser líder no necesariamente gestionando con personas, también está esta visión de autoliderazgo. Entonces, cómo te percibas y comentes estas cualidades de cómo eres autónomo en tu trabajo o lo que puedes aportar a la empresa, lo que sabes de esa empresa, ayuda mucho también. Y si es que tú vas a un rol, como digo, entre comillas, muy técnico y el equipo de recursos humanos no está familiarizado con eso, también debes saber explicarle con facilidad. Y si pues vas a un espacio en donde ya te entrevistas con algún gerente, allí las cualidades de precisión, de poder demostrar tu valor con datos, ¿no? Por ejemplo, no sé, he aportado a tantos proyectos, si tienes datos numéricos de cuánto simboliza en términos de ingresos o de ahorros, eso también ayuda. Si no conoces esos datos, puedes comentar si en términos de aporte, o sea, el proyecto en el que he estado, no sé, ha permitido sacar al mercado uno de los productos principales, ¿no? De nuestra empresa. Ahora, si por ahí no va la cosa, puedes buscar siempre otros ejemplos que se liguen de alguna manera a un dato cuantitativo. Eso es muy bien valorado y siempre yendo con la precisa, ¿no? Siempre yendo al punto. Y en estos, digamos, tipos de entrevista que les estoy mencionando, hay este factor común de explicar con simpleza, con precisión, con claridad, y ya en entornos en donde vas quizá a entrevistarte con un gerente, siempre, y si es en un entorno corporativo, importa mucho el tema de los datos, de demostrar con información cuantitativa tu aporte de valor, ¿no? Entonces, espero que eso sea, es un tema no menor, de hecho de repente amerita otro espacio, pero a priori eso es lo que hay que tener en cuenta. Y les diría siempre tratar de buscar preguntas previas o que sepan que nos van a hacer en las entrevistas. Por ejemplo, pueden usar ahora que es tan común o tan popular el ChatGPT o alguna herramienta de inteligencia artificial y preguntarle qué tipo de preguntas me harían en una entrevista de este tipo, para este tipo de puestos. O sea, tener sus preguntas de antemano hace que ustedes puedan ensayar mejor las respuestas. Y ya durante las entrevistas, adoptar estas premisas que les comento, ¿no? Por lo menos en mi caso, la anticipación funciona como una gran ayuda. Así que si para ustedes es el caso también, enhorabuena. No se vayan para tomarnos una fotito en galería, por favor, por favor. ¿Sí? Sí, las que quienes deseen pueden prender su camarita, si no, no. A ver, Mayra, Cari, Caro, prendan su camarita. Bueno, parezco mis. Ok, bueno, entonces nos tomamos la foto. Sí, voy a poner visión de eso. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos el YouTube de la coalición, ahí subimos la mayoría de las charlas, así que eh, ya lo verán más adelante. Entonces vamos a tomar la fotito, ¿sí? A ver, muy bien. Ok, todos diciendo autismo. Uy, espérense, entró alguien para la foto. Ya, bueno, una, dos, tres. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Vicky, no sé si quieres agregar algo más. Te cedo el hace un ratito porque yo me activé Gracias, lo de la Ale. foto. No te preocupes, gracias, Ale. De hecho, muchas gracias por sus preguntas. Varias de ellas creo que me han hecho recordar varias experiencias. Y, y bueno, en realidad estoy a su disposición a través de LinkedIn. Si ahí quieren ver más información que comparta.
estaré muy contenta. Si en algún momento se me complica responder algunas consultas, ahí les pido su comprensión. No siempre el tiempo está tan a favor, pero por lo pronto, o en su defecto, buscaré compartirles alguna información de utilidad a través de enlaces. Creo que espero poder tener noticias también muy pronto de quienes tengan más dudas y, y poder conversar de esa manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicky, por la colaboración. Estamos muy felices, las chicas desde la coalición, por haber aceptado esta colaboración, esta charla que es un punto demasiado importante para los neurodivergentes. En la población autista está un porcentaje muy chiquito, accede a la oportunidad laboral y sabemos que se pasa por demasiadas dificultades y de verdad que qué buen aporte el tuyo. Y hay muchas personas aquí que les encanta también la rama en la que tú estás, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología y el diseño. Así que quizás más adelante podamos hacer algo más específico, no sé. Y Sí, claro que sí, este, encantada. bueno, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, gracias a quienes se han unido. No se olviden seguirnos en YouTube, suscribirse vamos a subir algunas charlas. Y bueno, el Instagram ya por ahí lo tienes, seguro, de ahí vienen. Bueno, nada, muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Ale, gracias a la Gracias a coalición. ti. Cuídense.